eh, de, man- de manera muy espontánea, con el triunfo de Javier Milei, donde vos, por supuesto, tuviste una gran influencia. Pero antes quiero decirte que me siento orgulloso de estar contigo porque tanto mi padre como el tuyo tuvieron una gran afinidad y una amistad encomiable durante muchos años, defendiendo los mismos ideales que defendemos hoy nosotros. Vos como un intelectual reconocido nacional e internacionalmente, y yo desde la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y lo hacemos, por supuesto, con convicciones firmes, convicciones que las heredamos de nuestros padres y que, bueno, creemos que hemos continuado la obra de ellos, vos con un éxito realmente notable. Creo que has contribuido a posicionar a un presidente liberal en el país, algo que parecía impensado hace muchos años. Tu hijo estuvo aquí en el acto de inauguración de nuestras nuevas instalaciones de la Bolsa de Córdoba, Berti, con el cual yo me reencontré, no lo conocía y tuvimos un gusto enorme de compartir conversaciones y charlas amenas sobre nuestros ideales también. Y la verdad que celebro que nos hayamos conocido y que podamos continuar esta libertad, esta amistad, que, que bueno, que en cierto modo continué contigo, aunque muy esporádicamente, y que ahora lo haremos un poco con tu hijo también. Pero tu, eh, tus antecedentes, estimado Alberto, son realmente apabullantes. Lo que has logrado en tus años de dedicación al estudio, a la cultura, te han dado, por supuesto, una formación sobresaliente que te ha permitido ingresar a lugares realmente de excelencia. El hecho de estar en la Mont Pelerin asociación es un logro realmente extraordinario. Fue la que creó con la convocatoria que hizo von Hayek, tengo entendido, en Suiza. Y, y creo que ahí se reunieron los liberales más destacados del mundo en su momento. Y por supuesto, eh, todo eso engalana tus antecedentes intelectuales y culturales. Eh, Me alegro mucho que estés aquí y te quiero decir que el liberalismo sigue vigente y ha tomado un impulso en Argentina que quizás desconocíamos nosotros hace unos años, y lo hemos logrado en función a participar activamente en actos con empresarios, con periodistas. Nosotros en Córdoba lo venimos haciendo desde hace varios años. La bolsa siempre tuvo un perfil muy liberal, pero nosotros, a raíz del kirchnerismo, decidimos librar una batalla fuerte y decidida, arriesgando indudablemente a veces nuestras empresas, porque sabíamos cómo actuaba el kirchnerismo, pero lo que no podíamos permitir es que el país se sumergiera en el populismo y no pudiera salir, como le ha pasado a Venezuela y le ha pasado a otros países. Y en ese caso hubiéramos perdido nuestras empresas, hubiéramos perdido todo nuestro país, y hubiera sido una lástima teniendo que emigrar, como les ha pasado a muchos habitantes de Venezuela, de Cuba, etcétera, bueno, de Nicaragua. Y creo que eso hubiera sido muy triste. Y creo que nuestra lucha, vos desde un lugar muy sobresaliente y nosotros desde un lugar más empresario, logramos que Córdoba sea un bastión de la libertad, donde en las últimas elecciones ha tenido, por supuesto, un protagonismo muy fuerte el liberalismo, desde el triunfo de Macri, desde el triunfo de Milei. Consideramos que hemos contribuido a que Córdoba ponga a esos dos presidentes, influya por lo menos de manera ostensible. No digo que hemos sido nosotros, pero en alguna medida hemos contribuido en irradiar estas ideas a los empresarios importantes que tiene Córdoba, y quiero decirte que notamos una total afinidad de esos empresarios con los ideales de la bolsa y nos sentimos orgullosos de ello. Bueno, creo que el liberalismo ha defendido, por supuesto, nace del individualismo, ese individualismo que se contrapone al colectivismo, el colectivismo que es el padre y el autor del socialismo y del comunismo, y el individualismo es el padre y el autor del liberalismo.
dos sistemas que se enfrentaron durante muchas décadas y años en el mundo, inclusive en Argentina, hasta hace muy poco, nosotros con el populismo kirchnerista, y todavía lo tenemos en el escenario político. Pero creo que decididamente esos sistemas han quedado prácticamente eh, desarraigados de los países donde han intentado instalarse. El liberalismo ha triunfado en todo el mundo y nos tenemos que sentir en ese sentido orgullosos. Pero falta un eslabón de la cadena, que es lograr que los resabios que quedan aún de esas ideas del socialismo, del comunismo y del colectivismo, que están representadas en alguna medida por el kirchnerismo argentino, pierdan las elecciones y realmente queden eliminados del espectro político, que es lo que le va a dar al país la confianza definitiva que necesitan los países cuando erradican las ideas populistas y socialistas del espectro político, como sucedió en Uruguay. En Uruguay, si bien ganaron los socialistas, pero los socialistas no se atrevieron a cambiar la economía social de mercado, no se atrevieron a eliminar o complicar el proceso de estabilidad monetaria que logró Uruguay. Lo mismo sucedió en Chile y lo mismo sucedió en otros países como Paraguay, que ahora es admirable el proceso de estabilización que ha logrado. Y creo que esos dos factores, el hecho de que se radiquen las ideas socialistas populistas de un país, donde los mismos populistas dejan a las economías de mercado funcionando con total libertad, y a su vez se respeta la estabilidad de la moneda, porque una vez que los países estabilizan la moneda es muy difícil que salgan de ese proceso, y con una estabilidad de la moneda hay garantía de que el país se encamina a un progreso y a un desarrollo realmente vertiginoso. He sostenido mucho en la bolsa que cuando logremos la estabilidad monetaria como se está logrando, el proceso de crecimiento económico y el círculo virtuoso que generan las ideas de la libertad, el orden fiscal, el orden monetario, la apertura económica, nos van a generar resultados realmente asombrosos y van a ser mucho más rápidos de lo que la gente piensa y cree. Y creo que lo estamos viviendo en este momento. La economía se está recuperando en solo un año y ya vemos síntomas positivos en muchos sectores de la economía recuperándose y creciendo. Me parece que el hecho de que haya quedado, y con esto termino, el liberalismo como única opción en general en el mundo, hay aún algunos intentos de desnaturalizarlo y intentar hacer un liberalismo a medias, es decir, lo que nosotros llamamos los caminos del medio. Esos caminos del medio que tuvieron algún intento en Estados Unidos con el middle of the road y en Francia con el intervencionismo francés, fracasaron también. Existe la posibilidad de que el liberalismo sea algo menos liberal, o se es liberal o se es socialista, pero no se es mentiroso, como dijo Rueff. Lo que creo es que tenemos que tratar de influir en que estos caminos del medio no nos llevarán a ningún puerto razonable, y que tenemos que mantener el purismo de esa libertad, de ese liberalismo que vos defiendes con tanto encono, con tanta convicción, y que has contribuido, por supuesto, a instalarlo en el país. Así que, estimado Alberto, vuelvo a decirte que es un honor tenerte con nosotros y queremos oírte. Por eso yo quiero terminar, porque el sentido de esta reunión es oírte a vos y ver qué pensás de la evolución de estas ideas en el país y bueno, y qué pensás del pragmatismo, que yo lo convalido en cierto modo siempre que sea transitorio y con visión de futuro erradicado de los lineamientos políticos de un gobierno. Te quiero contar que vos sos presidente, vos sos miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde mi padre también fue, y aquí está, creo, el presidente de la Fundación de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que es Rinaldo Colomé, nos está escuchando también. Bueno, un saludo, Rinaldo. Bueno, Alberto, estamos en tus manos.
te escuchamos y después Edgardo, por supuesto, intercambiará algunas opiniones contigo. Bueno, muchas gracias, Edgardo Moreno, por esa presentación y muchas gracias, querido Manuel, por tus palabras tan afectuosas y por esta invitación que me da un enorme gusto dirigirme a tus asociados. Vos lo has mencionado a nuestros padres. Yo quiero subrayar que a pesar de que completé 2 doctorados, nunca escuché desde la cátedra, nunca subrayo, pongo en negritas, nunca escuché desde la cátedra nada medianamente razonable sobre la tradición de pensamiento liberal. Gracias a la infinita paciencia de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca, pude zafar y no ser, como conjeturo hubiera sido, trotskista, o para ser más benévolo conmigo mismo, keynesiano, pero nunca liberal, si no hubiera sido por mi padre. Yo tuve la suerte cuando llegué de mi beca en el 68, que las 4, como se acaba de decir acá, las 4 cámaras empresariales me nombraron asesor económico, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural y el CICIP Continental. Y recuerdo que mi querido, y bueno, gracias a esos asesoramientos pude vincularme con el mundo empresario que me ayudó tanto en la formación y en el establecimiento, la fundación de la primera institución de posgrado independiente de la universidad ofreciendo maestrías y doctorados. Pero recuerdo como una anécdota, mi querido Alberto Servente, que en ese momento era presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuando me invitó a dar un seminario, yo recién llegado de Estados Unidos, en el recinto principal de la bolsa, me dijo, y te hago una recomendación, Alberto, y es que no uses la palabra liberal, porque eso va a producir problemas. Yo le dije, mi querido tocayo, si no puedo usar esa palabra, ahora no subo al estrado y me abstengo de hablar. No, bueno, haz como quieras, pero eso era solo para mostrar la, los prejuicios que había con respecto a la expresión liberal, que como me ha citado reiteradamente el actual presidente, fabriqué una definición en uno de mis primeros libros, que es el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto no quiere decir para nada que adherimos a los proyectos los proyectos de vida del vecino. Más aún, nos pueden resultar repugnantes, pero si no hay lesión de derechos, no hay invasión de derechos de terceros en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, no se puede recurrir a la fuerza. La fuerza es solo de carácter defensivo. En otros términos, cada uno puede hacer lo que le plazca y lo que le dé la gana con su vida, excepto lesionar derechos de terceros. Y hay, le digo a los estimados oyentes, una expresión que se ha utilizado con la mejor intención, estoy seguro, pero que a mí no me resulta mucho, y es la palabra tolerancia, porque me suena con cierto tufillo inquisitorial. Esto es parados en la loma tolerando los errores de otros. Yo tengo acá abajo de mi computadora en la biblioteca un enorme letrero que dice Nullius in verba, que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. El conocimiento no es un puerto, es una navegación permanente que no tiene término. Entonces, y quiero subrayar por eso en mi definición, los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Por eso el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Ahora, yendo al tema que me sugeriste amablemente que me exprese hoy, querido Manuel, creo que conviene comenzar. Yo tengo, y seguramente tú también tienes, las obras completas de Alberdi en 8 tomos y tengo los 16 tomos de los escritos póstumos y he calculado que son más o menos unas 15.000 páginas, porque ha hablado y ha desarrollado de todos los temas habidos y por haber Juan Bautista Alberdi. Él decía que en 1810
en realidad nos independizamos y dejamos de ser colonia de España, nos independizamos de la metrópoli, pero seguíamos siendo colonos de nuestros propios gobiernos. Así fue que entre 1810 y la Constitución Liberal del 53-60 estuvimos a los tumbos con constituciones fallidas, con caudillescos, con la tiranía espantosa de Juan Manuel de Rosas, hasta que en el 53-60 se plasmaron, y digo para la audiencia si le interesa, que hay la correspondencia Urquiza-Alberdi, que están condensados en un libro de Ramón Cárcano, que lo recomiendo mucho porque ha sido una suerte del destino que Alberdi desde Valparaíso haya tenido el contacto con Urquiza, enviándole sus trabajos. Y abro acá una pequeña nota a pie de página y digo que Alberdi no solo ha influido en la Argentina, sino que, estando en Valparaíso, su amigo Félix Frías, que era corresponsal del Mercurio en Chile, le sugirió que lo invitara para la Universidad de Chile a Jean-Gustave Courcelles-Senneville. Yo publiqué un libro de ese autor que está editado por la Universidad del Desarrollo en Chile, que fue el primer profesor liberal en la Universidad de Chile y estuvo ahí 8 años dictando clases. Bueno, cierro esta nota a pie de página y digo, a mí me interesa indagar, tengo la curiosidad por saber de dónde sacaron las ideas la gente que admiramos, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi. Y descubrí que un señor médico, filósofo, Diego Alcorta, estaba en los cursos de ingreso de la Academia de Derecho, prolegómeno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que recibió a Alberdi y sus colegas amigos y los introdujo a autores como Benjamin Constant, como Montesquieu, como Jean-Baptiste Say, como Tocqueville, como Adam Smith, Ferguson, Hume, etc., que eso está en la autobiografía de Alberdi, y me interesó ver a su vez de dónde sacó las ideas Diego Alcorta, y descubro que era una persona nacida en San Luis, Juan Crisóstomo Lafinur, tío bisabuelo de Borges, que era filósofo, dio clases en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, y por supuesto que uno en estas faenas no se puede remontar a Adán y Eva porque sería una tarea un poquito pesada y escabrosa, pero digamos, el descubrir esto me resuelve y me explica estos autores que ha tomado con tanto fervor Juan Bautista Alberdi. Y como consecuencia de esta Constitución del 53-60, hasta que empezamos con Irigoyen en el 16, y mucho peor a partir de la Revolución Fascista del 30, y mucho peor a partir del golpe militar del 43 peronista, entramos en un cono de sombra espantoso en la Argentina. Pero desde 1853-60 hasta esas fechas que acabo de señalar, éramos el aplauso del mundo, éramos la admiración del mundo, los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y de la incipiente industria, el obrero de la incipiente industria, eran superiores a Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Francia, España, Italia, a la misma altura de Inglaterra. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos indicadores iguales y en algunos casos superiores a los de Estados Unidos. Cuando vino una delegación de la Academia Francesa en el centenario 1910, compararon los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino con los debates que tenían lugar en la Academia Francesa por la versación de diputados y senadores y, subrayo muy especialmente, por la independencia de criterio de cada uno de estos, representantes. Ahora, hay un autor que acabo de mencionar, que ha influido mucho sobre Alberdi, que es Alexis de Tocqueville, que no en su libro más conocido, La democracia en América, sino uno menos conocido, que es El antiguo régimen y la Revolución Francesa, dice algo clave.
dice, en los países donde ha habido un gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, el pensar que las cosas están dadas, que es algo por ósmosis o automático. Y ahí empieza el retroceso y en el caso argentino ocuparon espacios en las cátedras, la CEPAL, los socialismos, los fascismos, los marxismos, los keynesianismos, y cuando se produjo el debate con los supuestos defensores de la libertad, resulta que esos supuestos defensores de la libertad no podían responder porque no habían estudiado. Y fue arrollador lo que ocurrió en la Argentina desde el 16, el 30 y el 43 hasta que asume el gobierno de Javier Milei. Yo, como te decía, fuera de cámara, Manuel, ni en mis sueños más fantasiosos me hubiera imaginado que hubiera llegado o que ha llegado un presidente de la República con las ideas de Javier Milei. Ahora, esto no solo es un ejemplo para la Argentina, sino para el mundo. Claro, cada uno tiene sus preferencias de distintos discursos de Javier Milei, pero mis preferidos son cuando asumió en las escalinatas del Congreso el 10 de diciembre de 2023, cuando intervino en su primera aparición en Davos, cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid, cuando habló en las Naciones Unidas y recientemente cuando habló en Washington en el Banco Interamericano de Desarrollo. Hace muy poco tiempo veía un periodista italiano que decía, la Argentina está en los ojos del mundo. Y yo pensaba por mis adentros, es curioso, hace 5 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora resulta que estamos ante los ojos del mundo. Ahora, lo importante, creo yo, teniendo en cuenta el incendio fenomenal del que venimos, es poner la atención en cuál es el rumbo y cuál es el balance neto. Y dejar de lado, dejar en el costado cuestiones accidentales. ¿Y cuáles son los aspectos que pueden marcar, a mi juicio, el rumbo o que marca el rumbo del actual presidente? Primero y principal, la reducción del gasto público, el 30% en términos reales. Segundo, la reducción de aquel impuesto que perjudica a todos, pero muy especialmente a los más necesitados, que es la inflación monetaria. Luego, tenemos que subrayar algo que le digo a los estimados oyentes, que creo que la gente entiende mucho más que cuestiones técnicas económicas, y es los curros purulentos que se han puesto en evidencia por aquellos que dicen que quieren proteger a los pobres y los explotaban miserablemente. Luego, la desregulación. A mi amigo Federico Stukenegger, con quien somos colegas en la Academia Nacional de Ciencias, además, yo le decía, tus explicaciones cuando exhibes esas desregulaciones me hacen acordar a producciones cinematográficas de Woody Allen, porque son realmente absurdas las regulaciones con que tenía que enfrentarse el comerciante y el empresario. Luego, el tema, diría yo, de la seguridad, que es algo que lo damos como un enorme mérito, pero es algo natural en toda sociedad civilizada, pero no éramos civilizados. Las calles estaban tomadas, los piquetes, los asaltos, la seguridad, en fin. Por supuesto que no en todas las jurisdicciones, lamentablemente se ha corregido esto, debido al natural sistema federal y que responde a otras gobernaciones, pero en la mayor parte de las jurisdicciones donde se ha pedido auxilio a la actual ministra de Seguridad, se han resuelto o están en vías de resolver
estos temas. Tú, Manuel, mencionaste al pasar los esfuerzos que estimo y considero muy meritorios de tu persona como empresario y quienes te han acompañado o quienes actúan en el rol empresarial teniendo el coraje de defender valores y principios. Creo que es importante recordar que desde Adam Smith, de 1776, La riqueza de las naciones, se ha hecho una división muy importante que es entre empresarios y pseudoempresarios. Empresario es aquel que para mejorar su situación patrimonial en un mercado libre no tiene más remedio que mejorar la condición de sus semejantes, sea vendiendo computadoras, equipos relojes, libros, ropa, alimento, medicamentos. Sin embargo, el pseudoempresario es aquel que está atado en la cópula hedionda con el poder de turno para obtener mercados cautivos y privilegios que atentan contra el bienestar de sus congéneres. Yo he publicado hace un tiempo un trabajo que se llamaba Bomberos que incendian, tomando como base la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que era efectivamente bomberos que incendian, y yo hacía el correlato con aparatos estatales cuya misión es proteger los derechos de las personas y resulta que los destrozan, es decir, bomberos que incendian. Ahora, me gustaría cerrar estas breves reflexiones con 3 observaciones. Una que tú mencionaste tangencialmente, que es el tema de la moneda. Yo quiero aquí destacar lo que Javier Milei ha insistido en su campaña y ha insistido en su presidencia y que lo va a lograr una vez que arregle las espantosas catástrofes que ha debido recibir en el Banco Central. Y es el tema muy importante de objetar la existencia misma de la banca central. Porque les digo a mis estimados oyentes nuevamente, los banqueros centrales, por más que sean los más competentes y decentes del mundo, están embretados en una de 3 posibilidades. ¿A qué tasa emitir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Pues cualquiera de las 3 posibilidades va a alterar los precios relativos. Y como sabemos, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Por lo tanto, se estimula el derroche, por lo tanto, hay consumo de capital, por lo tanto, bajas de salarios en términos reales. Ahora, supongamos que alguien diga, bueno, no seamos exagerados. Supongamos que los banqueros centrales tienen una percepción muy fina para saber qué es lo que la gente quiere con respecto a la base monetaria y hace lo mismo que la gente hubiera preferido. El contraargumento a eso es, ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que hace la gente? Con el ahorro de honorarios de los banqueros centrales por una parte y por otra parte la única forma de saber qué es lo que quiere la gente es dejarla actuar. Ahora, ¿quién abrió un debate en nuestra época sobre este tema? El premio Nobel en Economía Hayek, que tuve el privilegio que prologó uno de mis libros. Él publicó en el 76 en el Institute for Economic Affairs de Londres su libro de Denationalization of Money, que traducido al castellano es la privatización del dinero. Esto desde luego puede sonar muy chocante para la gente que todavía está embebida en el control de precios y no sabe las ventajas de las privatizaciones, pero conviene retrotraernos a la historia monetaria, que es cuando la gente dejó el trueque, el cambio directo, descubrió que era mucho más fértil, mucho más expeditivo y rápido hacerlo por intermedio de una mercancía y elegía una mercancía que consideraba que tenía gran valor y la utilizaba como dinero para hacer transacciones. Y así fue que las sedas en Persia, el cacao en Centroamérica, la sal en África, fueron muchas las mercancías hasta que en esa competencia triunfó el oro y la plata, el oro para transacciones mayores, la plata para transacciones menores,
Y así era como se desarrollaban las comunidades hasta que irrumpió la vaca sagrada del siglo XX, aunque es del siglo XVI el Banco de Inglaterra, con las mismas andadas cuando abandonó el patrón oro, pero digamos, apareció la autoridad monetaria. Primero suspendiendo las cajas de conversión en el patrón oro, luego eliminando la conversión y irrumpió la banca central. Ahora, en todas las bancas centrales, en la Carta Orgánica figura que su objetivo es preservar el valor del signo monetario, pues ningún banco central ha hecho semejante cosa en la historia de la humanidad. Ahora, si nosotros recurrimos a la falacia ad populum, que quiere decir lo que hace la gente, si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal, nuestros ancestros, y tengamos en cuenta que todos venimos de la miseria, de brutos y de pobres, y de cuevas, taparrabos y garrotes, nunca hubiéramos pasado al arco y la flecha porque era algo nuevo, no probado. Entonces el asunto es cierto que podemos elaborar sobre El Salvador, sobre Hong Kong, sobre Ecuador, pero lo importante es argumentar y darnos cuenta que igual que el lobo feroz, la banca central se ha constituido para arrancarle recursos a la gente porque no le alcanzaba con los impuestos y la deuda. Entonces, Milton Friedman, otro premio Nobel, que ha tenido muchas etapas de propuestas monetarias, en su último libro de 1992, que se titula Monetary Mischief, dice textualmente, abro comillas, el dinero es un asunto demasiado delicado para dejarlo en manos de banqueros centrales, comillas. Y Gary Becker, otro muy apreciado premio Nobel que invité a Buenos Aires, también adhiere en la propuesta hayekiana y de Milton Friedman. El segundo punto, muy telegráficamente, que quiero poner es la importancia de privatizar las mal llamadas empresas estatales. ¿Por qué mal llamadas? Porque una empresa, como saben muy bien los presentes, implica asumir riesgos con recursos propios y no coactivamente echando mano al fruto del trabajo ajeno. Entonces, el problema de la empresa estatal nace en el momento de su parición, de parir, porque asigna recursos en direcciones distintas de las que hubiera destinado la gente. Si además es monopólica y además es deficitaria, son agravantes, pero el problema es la mal llamada empresa estatal, más justamente llamada instituciones políticas. Por eso es que hace esfuerzos el actual presidente por la privatización, que hay desde luego muchos caminos para lograr esos objetivos. Y lo último es un debate pendiente que tenemos los liberales de poner más énfasis en el nexo causal que hay entre las tasas de capitalización, es decir, inversiones locales y extranjeras, respecto de los salarios en términos reales. Esa es la única diferencia que explica el salario de Uganda respecto del salario de Alemania. No son etnias, no es el clima, no es recursos naturales, de paso digo recursos naturales. África tiene la mayor parte de los recursos naturales del planeta y sin embargo la mayor parte de los países son miserables. Japón es un cascote que el 20% es habitable y tiene otro nivel de vida. Entonces, me parece que facilitar a los precursores, empresarios, climas de respeto a la propiedad, a los derechos de las personas, es algo clave que está embarcado Javier Milei, y cuando se habla de cuestiones institucionales tenemos que comprender que la institución uno es ese derecho a la propiedad que ha sido y que está siendo reconocido nuevamente gracias a la actual administración. Cierro con una frase que creo que resume mejor nuestras preocupaciones que cualquier otro maestro que nos ha enseñado. Y es Cantinflas, que dice, una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra muy distinta es ganarse el pan con el sudor del de enfrente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Bueno, está abierta el chat a las preguntas que quieran hacer los asistentes. Mientras tanto, yo había anotado algunas cosas como para hacerle una consulta, eh, debido a que su pensamiento a lo largo de los años ha sido muy sólido y doctrinario en términos de lo que ha significado eh, el predicamento de las ideas de la libertad económica, en particular en la Argentina. Y quisiera saber cómo está mirando el momento actual, cómo está mirando este momento del gobierno del presidente Milei. Usted ha hecho algunas referencias, ha subrayado positivamente la mirada sobre la política fiscal, el control, la reducción, digamos, del déficit fiscal, sobre la política monetaria, digamos, esto de terminar con la emisión espuria de moneda, ha hecho una referencia positiva al impulso de desregulación del gobierno nacional, con este ejemplo, digamos, de las regulaciones absurdas, digamos, que han imperado en el país durante tantos años. Quisiera saber cómo está viendo este momento, donde hay algunos temas que están circulando que generan alguna inquietud o alguna preocupación. Uno de ellos, digamos, las tratativas por un acuerdo con el Fondo Monetario, y vinculado a eso, su mirada acerca del cepo cambiario, no diría la política cambiaria, sino de la realidad cambiaria del cepo, que es lo que tenemos hoy vigente. ¿Qué nos podría decir sobre su mirada respecto de estas dos cosas? Bueno, le agradezco esa consulta. Yo creo que desde el año 56 han habido 29 acuerdos con el Fondo Monetario, todos los cuales han sido para expandir el aparato estatal. Esta es la primera vez que hay en ciernes un acuerdo que ha sido, como ustedes saben, tratado en el Congreso, el otro día en la Cámara de Diputados, aprobado por 129 votos, con el apoyo de, del PRO, con el apoyo de gran parte de la Unión Cívica Radical, incluso de la coalición cívica, y es para arreglar estos embrollos de la banca central y poder lograr los objetivos que he mencionado antes y fortalecer las reservas, que actualmente son unos 27.000 millones de dólares. Y es realmente alarmante cuando uno ve que en el primer gobierno de Cristina Kirchner aumentó la deuda con el Fondo Monetario en 37.000 millones de dólares, 69.000 millones en su segunda gestión, 93.000 millones el gobierno de Fernández, el gobierno de Macri 43.000 millones, pero como digo, esta es la primera vez para consolidar, para unificar el tipo de cambio y para, como usted acaba de decir, eliminar el cepo. Y espero que próximamente no continuemos con la discusión si el dólar está alto o bajo, sino tenemos una unificación cambiaria y es lo que vale. Sería la misma discusión que decir si el precio del tomate o de las bananas está alto o bajo. Está en el punto que tiene que estar según los operadores en el mercado establecen, o sea, tener mercados libres y dejar estos debates de lado. Pero en todo caso, este es el punto, creo, central de su consulta respecto del cepo y del Fondo Monetario. Independientemente de las reflexiones que podemos hacer del Fondo Monetario como institución, es esta emergencia que muchos que no comparten la línea de Javier Milei han comprendido que es indispensable apoyar para lograr estos objetivos que se han propuesto. De hecho, usted ha sido muy crítico en su momento con el Fondo Monetario mismo como organización, una especie de banco central del Banco Central. Usted en algún momento tuvo alguna opinión desde el punto de vista teórico,
en el sentido de que Occidente debería avanzar a superar esa institución que en muchos casos ha profundizado los errores de rumbo económico en muchos países que tenían su economía prácticamente en situación de bancarrota. ¿Usted cree, digamos, que en este caso un acuerdo con el Fondo Monetario tendría otra mirada, una mirada más positiva, porque el ancla fiscal está garantizada en las políticas del presidente Milei y en esta decisión de no permitir que se siga emitiendo moneda sin respaldo? Exacto, y agregaría a lo que usted dice y concluye muy bien, que ese debate sobre la naturaleza y el significado del Fondo Monetario es un debate independiente que va por otro canal o otra avenida, que también suscribe plenamente el actual presidente, que lo ha hecho público y lo hemos conversado en distintas oportunidades. Pero en este caso es importante, es decisivo, diría yo, este apoyo por los motivos que antes dijimos. ¿Y usted no le tiene temor en ese sentido a alguna oscilación en el dólar? Porque en definitiva encontraría su valor de mercado. Si hay que sacar el cepo como consecuencia o derivado de un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, cuando hay la unificación cambiaria y hay un mercado libre, no podemos decir con algún grado de razonabilidad que tenemos temor a cuál sea el precio de los anteojos. Lo mismo que el dólar, es el valor que nosotros, los integrantes del mercado, le estamos dando. ¿Y cómo está observando la reacción en general de la sociedad, que en muchos casos sorprende que en esta oportunidad esté dando un respaldo, si se quiere, silencioso a este rumbo económico, rechazando, digamos, posturas, posiciones e incluso acciones de la principal oposición política que permanentemente intenta torcer ese rumbo y que el gobierno gire hacia otro tipo de políticas? ¿Cómo interpreta este cambio en la sociedad? Bueno, también es muy importante eso. Yo veo dos capítulos en esta cuestión. Una, me parece que la reacción favorable de la gente, según vemos en las encuestas, que hay algunas discrepancias, pero básicamente en líneas generales hay coincidencia, el apoyo se debe a un hartazgo enorme de la comunidad, de haber soportado repeticiones de las mismas recetas durante décadas y décadas. Por un lado eso. Por otro lado, creo que como a nadie se le ha pasado desapercibido, la campaña electoral del presidente Milei ha consistido en una serie ininterrumpida de clases de marcos institucionales y de economía, lo cual ha aprendido transversalmente en la sociedad en captar mucha gente, no exclusivamente, pero principalmente gente joven. Yo recuerdo, todavía antes de la campaña, en un mano a mano que tuve con Javier Milei en la Universidad de Belgrano, donde en el aula magna había unos 1.300 chicos, hubo que habilitar 3 aulas adicionales con pantalla, y lo que más me impresionó, por supuesto que la cantidad de gente me impresionó, pero lo que más me impresionó de esa reunión fue el tipo de preguntas. Atrás de las preguntas había mucha biblioteca, atrás de las preguntas había estudio, atrás de las preguntas había bibliografía. Y eso es lo que creo que, a pesar de los costos de algunas medidas que están aliviándose y cambiando, desde luego, la gente tiende a absorberlo en vista de este hartazgo que mencionaba, ¿no? Había otra parte en su reflexión que se me olvidó ahora. No, iba en ese sentido, digamos, su interpretación de por qué, digamos, la sociedad en este caso está convalidando un rumbo económico de cambio cuando en situaciones anteriores
había optado por otras vías, ¿verdad? Claro. Pero está bien. Ahora me acordé, el otro punto que usted dijo es la principal oposición. Yo le Sí. confieso que no sé cuál es la principal oposición, porque veo la oposición totalmente fragmentada y creo que esa es una ventaja para las próximas elecciones de octubre, no solo en la gestión del presidente, sino la fragmentación y las rupturas que hay en la así llamada oposición. Le transmito ahora una pregunta del auditorio, justamente que es cómo ve el escenario electoral 2025, particularmente el vínculo con el PRO, aliado del gobierno. Bueno, no estoy yo, y le digo francamente, como decía Einstein, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Yo personalmente me considero absolutamente inepto para la rosca, para los acuerdos y para ese tipo de cuestiones que son necesarias, desde luego, y agrego que a veces se lo critica al presidente porque acuerda y a veces se lo critica porque no acuerda, es como el perro del hortelano. Pero con respecto al PRO, yo desde afuera y sin los suficientes conocimientos y elementos de juicio, digo que creo que sería interesante una alianza y un acercamiento, especialmente en la provincia de Buenos Aires, para lograr los objetivos que todos queremos. Yo en diciembre del 21 comencé un primer video tripartito con Javier Milei y Mauricio Macri, que lo hicimos tres veces, 3 personas 3 veces. Fueron muy agradables esas reuniones, muy cordiales, pero me daba la sensación que no llegábamos a ningún lado. Tan es así que una vez yo, viviendo transitoriamente en la casa de Berti, mi hijo, que lo mencionó Manuel, y que dicho sea de paso, como dije, fuera del aire o fuera de cámara, estamos ahora escribiendo un libro con Berti en coautoría, en forma de diálogo, que se llama Presente y Futuro del Liberalismo. Pero digo, estaba viviendo lo de Berti, sonó el teléfono y era Mauricio Macri, que me decía que quería tener un cuarto Zoom. Y yo le dije, mirá Mauricio, con toda confianza te digo que todo lo que yo tenía que decir ya lo dije, si querés te doy el contacto de Javier, pero no creo que eso tripartito, y a partir de ahí tomaron contacto y elaboraron. Eh, yo, a pesar de que creo firmemente que Macri es una buena persona, bien inspirada, yo he hecho críticas a su gestión, como le dije a él, no por lo que dicen tus amigos que no tenías apoyo en las cámaras, sino por lo que hiciste en el Ejecutivo, de aumentar los ministerios, de entregar planes sociales a los piqueteros, de sacarte fotos con Moyano bajo la estatua de Perón, de aumentar el gasto público, de aumentar el endeudamiento, de aumentar la inflación, de pretender nombrar a 2 ministros de la Corte por decreto en una situación distinta de la actual. En fin, creo que había incipientemente algunas ideas que fueron después malogradas y desviadas, pero creo que esto de Javier Milei, como digo, es, como les digo a él, el segundo milagro argentino, porque mi querido amigo Armando Rivas decía que Alberdi era el milagro argentino. Yo le digo, Javier, que es el segundo milagro argentino, que incluso ha mejorado las marcas de Alberdi. No hay que ser injusto con Alberdi porque no existían una serie de contribuciones que existieron después, pero siempre hay que tener en cuenta, otra vez digo, como dije al principio, cuál es el balance neto, cuál es el rumbo, y tener en cuenta el incendio espantoso del que veníamos. En eso coincidimos, doctor. La herencia ha sido devastadora, la que recibió el gobierno actual. Ahora, por un minuto usted mencionó algo ahí, que es el nombramiento de jueces por decreto que hizo Macri, que luego validó en el Senado, y la situación actual. Hizo una pequeña aclaración de que la situación actual es distinta.
Yo le preguntaría, no solamente por ese tema, digamos, desde el punto de vista institucional, sino también el rumbo y el balance neto en lo institucional de Milei, no solamente en lo económico. Bueno, yo creo, fíjese, también otro trabajo mío se llama El liberalismo no se corta en tajos. No es un aspecto solamente económico, es filosófico, es histórico, es jurídico. Y cuando decimos económico, en el contexto que actualmente vivimos, cada reducción del peso del aparato estatal es una marca institucional muy importante. Entonces, no es cuando se dice lo institucional algo vacío o hueco, sino que significa el sacarle el peso del Estado al ciudadano. Ahora, respecto de la Corte, yo no tengo tampoco información. Lo único que sí puedo decir es que soy muy amigo de Manuel García Mansilla, con quien nos hemos comunicado, porque últimamente no nos hemos comunicado asiduamente. Es, es un estudioso y un académico de primer nivel y que tiene los conceptos jurídicos muy claros, y es una persona, como digo, de convicciones y de coraje y muy talentoso, así que espero que eso dé sus resultados, que estoy seguro que lo va a lograr en la Corte, pero más detalles no puedo dar porque no tengo la información y sería muy imprudente y temerario de mi parte arriesgar opiniones en ese sentido. Da la impresión ahí, esta es opinión mía, no lo comprometo a usted, doctor, de que García Mansilla, cuyo prestigio académico es reconocido, paga el costo del pliego siamés, el del juez Lijo. Sí, no conozco, así que no puedo elaborar sobre ese tema. Bien, voy a pasar una pregunta que nos hacen desde el auditorio, pero que, para aprovechar su presencia acá y no dar solamente una mirada sobre la coyuntura argentina, porque nos escriben desde México, al cual nuestro asistente califica como un hermoso país devastado por el socialismo, y que le preguntan a usted por su impresión sobre el futuro del liberalismo en Latinoamérica. Bueno, es interesante esto. Hay algunos movimientos sustanciosos en Chile, hay alguna débil, creo yo, aún manifestación en Perú, hay una manifestación muy concreta, aunque pequeña aún, en Uruguay, y Paraguay en los últimos tiempos ha tenido una tendencia distinta de su terrible historia de dictaduras de los López, de los Francia, de los Stroessner, etc. De manera que hay algunos aspectos que son interesantes, no en todos los países. En México, por ejemplo, se limita a algunos think tanks de gran valor, pero son todavía insuficientes para el escenario político. Pero, como dije antes, creo que el ejemplo cunde, y sobre todo cuando se van viendo los resultados, en el caso argentino, de tomar estas ideas en Latinoamérica, que, como se sabe, ha tenido una tradición españolista, más bien estatista, a diferencia de la tradición en Estados Unidos anglosajona, y con otras tendencias. Y yo, en mi libro que publicó la primera edición el Fondo de Cultura Económica de México, que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, que ahora se hizo una segunda edición por Unión Editorial de Madrid, dicho sea de paso, ahí señalo, subrayo, enfatizo grandemente los valores extraordinarios de los padres fundadores en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica, como digo, hay este pequeño, como decía de nuevo, para citarlo a Milton Friedman, cuando uno quiere pronosticar el futuro, no hay que solamente limitarse a mirar la superficie del océano, sino zambullirse y prestar atención en las corrientes subterráneas, que son las que van a marcar el futuro. Y en ese mismo contexto, le agradezco la pregunta a Ariel Mendieta, que la hizo desde México.
Y aprovecho para introducir este otro tema. ¿Cómo está viendo el proceso que es turbulento, que es novedoso en Estados Unidos con la nueva presidencia de Donald Trump? Bueno, yo comprendo que las cuestiones diplomáticas son muy complicadas y hay que tener mucho cuidado, por eso no quiero explayarme en eso, solamente digo que celebro algunas influencias que estoy viendo de Javier Milei en Trump. A ver si pudiese darnos alguna señal más. ¿Qué es lo que está viendo como influencia nítida? Bueno, yo a título personal digo, y espero no comprometer a nadie en esto, no comparto la guerra comercial que ha iniciado ese presidente. Veo que hay muchos del Partido Republicano y del Partido Demócrata que no lo comparten tampoco. Creo que eso va a perjudicar a Estados Unidos y al resto del mundo. Pero no quisiera, como digo, detenerme en esto porque sé de lo complicado y lo delicado que son las relaciones diplomáticas. Solo en ese terreno quiero decir que el presidente intenta zafar de la tendencia anterior, que era Cuba, Nicaragua, Venezuela, por ir Israel, Estados Unidos, los países del mundo libre. Le voy a hacer una pregunta que usted tiene una relación personal con el presidente Milei, que es por su referencia afectuosa, de confianza, de respeto mutuo. Eh, Al presidente Milei algunos le objetan los modales, su impronta, su carácter, su forma de comunicarse, su discurso. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? Otros dicen que, por el contrario, si no tuviese esa impronta, no podría estar haciendo los cambios que está haciendo. Bueno, en cierto sentido, esto último que dice lo comparto, de la impronta, de la fuerza, a veces subir el tono, pero cada uno tiene su estilo, yo tengo el mío, el presidente tiene el suyo. Yo creo otra vez, subrayo, en el tema de el rumbo y el balance neto, y creo que hay que dejar de lado actitudes, cosas, dichos que eventualmente uno no haría. Le cuento también una anécdota, otra de las veces que estuvimos en un mano a mano, yo por el micrófono dije a la audiencia: estimado Javier, yo no digo improperios en público, no es porque no tenga imaginación, más aún, se me ocurren algunas cosas bastante creativas, pero no las digo porque si cada uno sube la marca, la sociedad se convierte en una cloaca. Entonces hay que tratar de minimizar eso. Y siempre se daba cuenta, y por el micrófono también me dijo: de acuerdo, profesor, pero él no puede con su genio, y yo personalmente ni a eso, ni al peinado, ni las patillas, en fin, le doy importancia. Lo que le doy importancia es otra vez habernos sacado de este incendio y haber puesto metas muy nobles y haber ejecutado medidas que son extraordinarias. De manera que eso lo dejo de lado, aunque comprendo que esa impronta a veces ha sido necesaria para combatir, porque también quiero subrayar esto, las operaciones espantosas que le han hecho, las zancadillas terribles y la mala fe que ha tenido que combatir. Yo personalmente creo que no hubiera tenido la paciencia que que ha tenido y que tiene el presidente en muchos de estos casos. Mi última pregunta, y luego le pediría a Manuel, por favor, una consulta de cierre. ¿Cómo mira a la oposición? Usted dijo, dio un concepto recién que es que la ve fragmentada, la ve dispersa, pero cuando uno ve, digamos, al menos en términos de discursos públicos, ve que el núcleo más duro, el más activo, e incluso el más reactivo es el kirchnerismo. ¿Y qué mirada tiene sobre el proceso en la oposición política, fuera del gobierno de Milei? Bueno, nuevamente no estoy en esos temas, pero mi impresión desde afuera, que puede ser la de
cualquier espectador, es que ha habido estas fricciones, discusiones, debates subidos de tono entre miembros de la oposición, tanto del peronismo como de la Unión Cívica Radical, que quiero acá terminar esta respuesta con lo siguiente. Me parece muy importante recordar que el origen de la Unión Cívica Radical con el extraordinario Leandro Alem era en la historia argentina el más liberal de todos los políticos. Su frase preferida era: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Nosotros, con mi querido amigo historiador Ezequiel Gallo, hemos hecho una recopilación de los trabajos de Leandro Alem en materia monetaria, en materia fiscal, en materia de comercio exterior, en materia institucional, que son realmente extraordinarios. Y veo que hay exalumnos míos de la Universidad de Buenos Aires que han reunido grupos, están reuniendo grupos ahora para retomar el origen del Partido Radical, que empezó a desmembrarse a partir de la Convención de Avellaneda del 45. Antes se había insinuado, desde luego, pero se institucionalizó el desbarranque a partir de eso. Y creo que hay que volver a leer los textos del extraordinario Leandro Alem, y veo que hay algunos esfuerzos en esa dirección que son muy estimulantes, además de tener fundaciones e instituciones en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, que reúnen chicos y chicas que hacen tesis doctorales notables, que tienen ateneos de lectura para debatir libros, que publican artículos que son una gran esperanza para reforzar esto, porque lo peor que podríamos hacer es, como decía Tocqueville, dar esto por sentado. Tenemos que contribuir cada uno de nosotros. Yo les digo a mis alumnos, tengo dos latiguillos en mis clases, uno del principio y otro del final. El principio es, digo, si lo que estoy diciendo no resulta claro, por favor, interrúmpanme. Si no están de acuerdo, por favor, discútenme. Pero si creen que soy claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo, porque es un ejercicio muy bueno para clarificar puntos que pueden parecer prima facie claros y resulta que no son tan claros cuando empieza el debate. Y lo último que digo es a mis queridos alumnos y alumnas, esto puede parecer una exageración, pero les aconsejo, antes de acostarse a la noche, pregúntense: ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no hay derecho al pataleo. Todos tenemos que contribuir, todos, no actuar como si estuviéramos en una enorme platea mirando el escenario y criticando a los que están en el escenario. Es un tema de cada uno en las distintas profesiones, no importa si se dedica a la música, a la filosofía, a la jardinería, todos estamos interesados en que se nos respete, por lo tanto, en nuestro metro cuadrado, cada uno tiene que contribuir. Bueno, por mi parte, doctor, muchísimas gracias. Le transmito al final, y antes de darle el pase a Manuel de parte de Reinaldo Colomé, le agradece al contratarle la mención respecto a la posición en la academia, aprovecha para saludarlo a usted, doctor Venegas Lynch, comparte los conceptos vertidos y le pide que participe más activamente en las sesiones ordinarias de la academia. Acá le están haciendo Bueno, ese le pedido. agradezco mucho esas palabras, le agradezco mucho esas palabras afectuosas. Mi querido tutor de tesis doctoral y ex profesor, doctor José María Daniel Pastore, me presentó ante esa academia, que he hecho varias exposiciones de distinta naturaleza y a veces no puedo atender. Son 3 academias a las que pertenezco: la Academia de Ciencias, la de Ciencias Económicas y la de Ciencias Morales y Políticas, y a veces no me da, como se dice habitualmente en la jerga coloquial, no me da el cuero para estas cosas, sobre todo con una insistencia muy grande en entrevistas, en clases, las tomas de exámenes. Agrego por último una anécdota: a mí me fascina dar clases, pero detesto tomar examen. Hace 50 años y pico que estoy tomando exámenes, pero veo que con el tiempo eso me sirvió para detectar casi
al vuelo a distintas personalidades. Me sirvió el tomar examen. Si pudiera delegar eso sería fantástico, pero en fin, no creo que pueda ni que deba hacerlo, pero en fin, todas estas actividades me consumen muchísimo. A veces mi mujer se queja porque se me ocurre una idea y me levanto a las 2 de la mañana para escribirla. Y bueno, estamos en eso. Muchas gracias, Edgardo No, Moreno, por su intervención y no, muchísimas gracias a usted. las preguntas. Muchas gracias a usted, Manuel. Le dejo el cierre. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Ya te voy a agradecer al final, pero cierro con alguna pequeña inquietud y con un comentario, sobre todo con respecto a tu comentario sobre Juan Bautista Alberdi, todo lo que representó para nuestro país, de dónde él obtuvo realmente su claridad conceptual, sus lineamientos políticos para lograr lo que realmente logró, no solamente en las bases, en el fragmento, en la conformación de la Constitución Nacional. Y creo que desde mi humilde óptica, se puede buscar cuando él volvió de su viaje de Estados Unidos, después de entrevistarse con Jefferson y Matterson, y él dijo, cuando volvió, dijo, el progreso del país del norte no se debe a los gobiernos, sino a la acción de los individuos. Creo que él ahí advirtió que en los Estados Unidos ya el liberalismo estaba funcionando y era la causa de su esplendor y de su progreso realmente admirable. Creo que él lo que quiso es implantar eso mismo aquí y creo que hizo una obra colosal y a él le debemos mucho. Tan es así que el auditorio de esta bolsa, que es para 370 personas, lleva el nombre de Juan Bautista Alberdi. Bueno, así que esa reflexión sobre Alberdi, y también te quería decir, esta es una última y ligera pregunta, y quizás reflexión mía también. Javier Milei se encontró con un país devastado, como has dicho vos claramente, no solamente la reserva, sino también la deuda de los particulares con los proveedores del exterior, que llegó a ser a casi 40.000 millones de dólares. Bueno, el proceso inflacionario desbordante con el exceso de emisión de moneda, déficit fiscal de Sergio Massa y Fernández. Y realmente él ha tenido que aceptar no solamente eso, sino también los antecedentes de muchos gobiernos kirchneristas del pasado. Y, y creo que ha tenido la valentía de ser pragmático, porque él no ha tomado las decisiones que quizás le hubieran inferido sus convicciones liberales, que es reducir el plantel de empleados públicos, reducir el plantel de gente que cobra subsidios, que generan un gran desequilibrio fiscal, y así como eso también hubiera desactivado el cepo cambiario de una manera muy rápida y drástica, pero él ha tenido también la prudencia de darse cuenta que a lo mejor esas decisiones a favor de sus ideales liberales hubieran generado un cierto compromiso político a su gobierno, y creo que está en un proceso de transición. El pragmatismo, como dijo una vez Erhard cuando vino a Buenos Aires hace muchos años en una conferencia, el pragmatismo es una cobardía porque el gobierno se adapta por conveniencia a los problemas sin atreverse a solucionarlos de manera realista. Y creo que esto no es un cargo a Javier Milei, creo que es el cúmulo de sus herencias recibidas que le han impedido actuar con la firmeza aún mayor de la firmeza con que ha actuado en otros aspectos, y creo que tenemos que aceptarlo y saber que lo importante es que él está diciendo hacia dónde va, y que lo que está en este momento aplicando con pragmatismo son actitudes y decisiones transitorias. No sé si coincidís esto conmigo, Alberto. Coincido plenamente y quiero agregar que yo tuve el enorme gusto de conocerlo personalmente a Erhard en Mendoza, cuando habló en la Universidad Nacional de Cuyo, en la facultad, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, y comparto tus reflexiones. Hay que tener siempre en cuenta, cuando se está en las políticas, las restricciones políticas
que implican que no se puede hacer todo lo que uno quisiera, ni en la velocidad que uno considera que sería bueno hacerla, sino tener en cuenta estos temas que ponen límites y que ponen trabas. Pero de nuevo quiero agradecerte, Manuel, y agradecer a todas las autoridades de la Bolsa y a los presentes, y quiero terminar con un saludo que hacía Borges cuando se despedía de sus audiencias, que decía: me despido de cada uno, y digo cada uno porque es una realidad, y no digo todos porque es una abstracción. Muchas gracias. Bueno, gracias Alberto, y tenemos muy en cuenta tus conceptos. Ha sido un placer tenerte y te puedo asegurar que los empresarios que conformamos la bolsa estamos consustanciados con estas ideas, y advierten, por supuesto, del valor que tienen para que nuestro país recupere realmente el progreso, el desarrollo y el bienestar que supo tener, y vos lo describiste muy bien, hasta el año 43, y que estamos en condiciones de recuperarlo sin lugar a dudas, continuando con estos lineamientos políticos que acabás vos de expresar y que el presidente Milei los está llevando a cabo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas